Iniciemos la grabación. Ok, ya estamos en el aire grabando. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Putales Mate Bhakti Vivava Purimahara Swami Tinamine Yasya Prasadam Bhagavad Prasadam Yasya Prasadam Nagati Kutopi Dayan Stuvans Nasaya Sastri Sandhya Mandigros Ichananarvindan Omagyati Virandasya Yayak Janan Salakanan Chaktulu Militan Jasnatan Misi Kuravenamaha Panchakalpatarubhya Chakri Pasindubhya Vachapati Tanam Pavanebhyo Vasnavebhyo Namo Namaha. El título de la clase de hoy, que ha estado muy bien expresado en el cartel que ha hecho Lalita, de todas esas caras en distintos tonos y en distintos colores, que refleja muy bien los diferentes estados de ánimo y los diferentes estados de conciencia por los que la Jiva, la entidad viviente, pasa. Todos estamos pasando por todas esas caras que ha puesto Lalita en el cartel que nos ha diseñado para esta clase. Entender que el alma es emocional por encima de todo. Voy a quitar el efecto porque tengo la mesa de mezclas aquí y tengo puesto el efecto de, de reverberación. Mirad, así me estáis escuchando como si queríais hermanos. Bueno, como os decía, la génesis de las emociones es muy importante entendernos, identificarnos, comprendernos como seres emocionales. Porque absolutamente toda la manifestación cósmica, todo lo que veis, todo lo que percibís, obviamente para los que somos trascendentalistas, todo lo que uno se ve es una expresión de el acto volitivo, la potencia creativa emocional del Señor Supremo. Se necesita de un teatro para que las emociones se puedan manifestar, para que las distintas melosidades, las rasas de las que se hablan en las escrituras, el rasa, la melosidad, el rasa, ese sabor de cada relación. Se explica que cada relación con el Supremo tiene un rasa, tiene una melosidad. Entonces, es sobremanera importante entender, mis queridas y sensuales criaturas, cuál es la génesis de nuestras emociones y tanto las negativas como las positivas. Y es muy importante para avanzar espiritualmente comprenderlas. Os voy a hacer una semblanza y vamos a hablar de dos emociones contrapuestas, como es la ira y alguna más. Veremos hasta dónde me da tiempo. Y vamos a hablar del amor y del amor trascendental. Y hablaremos también del soneto tan bonito que escribió Quevedo, Amor constante más allá de la muerte. Y obviamente, al final, pues, de entre todas las emociones, ¿no? Pues la que ocupa siempre un lugar estrella, estelar, ¿no? En la constelación de todas esas caras que ha puesto Lalita, el yo enamorado es el personaje principal. De entre todas, el amor es la reina de todas las emociones. Desde el punto de vista racional, o más científico, si queréis, las emociones pues serían respuestas psicológicas y también fisiológicas, que tienen también que ver con las reacciones que nuestro cuerpo tiene cuando las experimentan. Y nuestro cuerpo es fuente también, o puede producir determinadas emociones. Pero diríamos que las emociones son respuestas psicológicas y fisiológicas, no que experimentamos en respuesta a distintos estímulos o situaciones que se nos dan en el mundo de los sentidos. Estas respuestas que se producen en nosotros, pues incluyen cambios tanto físicos, ¿no? En la respiración, en el ritmo cardíaco, la sudoración, la tensión muscular, así como también y obviamente en el estado de ánimo y en nuestra capacidad de cognición, de comprensión. Veis que un místico, cuando entraban en trance, dice que se producían cambios físicos, ¿no? Los órganos, el cuerpo se encogían los miembros o se alargaban, los vellos se ponían de punta, se erizaban. Es decir, que la emoción, obviamente, en tanto en cuanto estamos en un cuerpo, en
estamos condicionados por la forma material que tenemos, pues lógicamente las emociones van a tener una parte física y van a tener una parte psicológica. La génesis de las emociones es muy compleja, es muy compleja. Y sobre todo las emociones que experimentamos aquí, en este plano, en el plano espiritual, el alma es una emoción pura, es un sueño puro de Dios y vive en Dios enamorada. Entonces, en la atmósfera espiritual hay una variedad infinita, pero por así decirlo, serían la positividad de la emoción. Nosotros allí estamos sometidos a la dualidad. Y Krishna, todo el Bhagavad Gita, una gran parte de él, se pasa varios capítulos tratando de centrar a Arjuna para que se conozca, para que conozca su psicología, para que conozca su ser, para que forje un carácter, para que pueda abrirse paso en la vida con el carácter psicológico que tiene que desarrollar. Entonces, esta génesis, como os decía, pues es compleja y nos influye una variedad de factores. La biología, como os decía, nuestro propio cuerpo, la cultura, es muy importante, la cultura a la que perteneces, tu experiencia individual. Hay científicos, psicólogos y psiquiatras, ¿no? Pues que te dicen que las emociones simplemente son el resultado de la percepción de cambios corporales en tu cuerpo, ¿no? Mientras que otros sugieren que las emociones y las respuestas corporales ocurren simultáneamente. O sea, hay gente que se va, eso no somos nosotros, los trascendentalistas se van exclusivamente porque es una cosa animal, ¿no? Tiene su génesis, es algo puramente corporal, y quienes sostienen que son simultáneas. Por regla general, luego Udava nos lo puede aclarar las preguntas porque ella es una gran psicóloga, ¿no? Pero la mayoría de los psicólogos coinciden en que las emociones son una combinación de factores biológicos, cognitivos y ambientales. Eso serían el triángulo, por así decirlo, ¿no? Hay un factor cognitivo, un factor ambiental y un factor biológico. Para el trascendentalista, el factor cognitivo, tu propia mente, sería la base. Lo ambiental y lo biológico vendrían después. Por ejemplo, para que lo entendáis con un ejemplo, la química cerebral sí que está demostrado y tu sistema nervioso pueden influir en la forma en la que una persona experimenta las cosas y procesa las emociones. Bajo el efecto de un intoxicante, por eso los borrachos le da por reír, ja, 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 y sin control, o por llorar. Por eso dicen, le dio la borrachera triste, le dio la borrachera alegre, ¿no? Esto que os explico es un ejemplo extremo, pero para que lo entendáis. Entonces, la parte bioquímica obviamente influye, y la propia bioquímica que tenemos en nuestro propio organismo. Luego, los factores como los pensamientos y las creencias influyen sobremanera en la forma en la que una persona experimenta y procesa las emociones. Y por último, los factores ambientales, y esto es muy importante, como la cultura y la experiencia pueden influir en la forma en la que una persona aprende a expresar y manejar sus emociones. Por ejemplo, en Japón el luto se oculta. Se visten en blanco, pero no se puede llorar, son frío, muere alguien y tratan de ocultar el luto en la cultura japonesa, por ejemplo. Entonces vemos que expresiones que aquí se manifiestan libremente, por ejemplo, en el luto, la forma en la que el luto lo experimentan distintas culturas es completamente diferente, completamente diferente. Entonces la cultura influye mucho, el ámbito cultural al que pertenezcas. Así que es muy importante que tengáis en cuenta que las emociones son una parte natural y saludable de la vida humana y que absolutamente todas las emociones, y entender esto bien, incluso las negativas, pueden sernos útiles y nos pueden resultar adaptativas a determinadas situaciones. Sin embargo, es muy importante aprender a reconocer y a gestionar de manera efectiva para que las emociones, obviamente, para que no se conviertan en un obstáculo para tener una vida saludable y feliz. En el extremo, Krishna
le dice a Arjuna, cuando se está enfrentando al miedo, ¿de dónde te han surgido estas miserias? Si recordáis, cuando toda la lamentación que hace Arjuna porque tiene que entrar en combate, Krishna le recrimina y le dice, ¿de dónde te han surgido estas miserias? Diciendo, estas emociones que estás experimentando, ¿de dónde te vienen? Y lo primero que hace Krishna es decirle, Masucha, no temas. Le está sacando una emoción, la emoción del temor, lo que estás temiendo te está nublando tu conocimiento. Por lo tanto, es muy importante aprender a conocernos desde el punto de vista emocional. Tenemos que aprender a reconocer y gestionar las emociones de manera efectiva, porque si no se convierten en un obstáculo para la vida espiritual tremendo y para la vida material, simplemente para poder llevar una vida saludable y feliz con los tuyos, aún más. Pero vamos, te arruina por completo la vida espiritual porque la contamina. La mente fuera de sí, por eso Krishna es tan insistente en que controles la mente. Tan insistente. Un plano sensorial, un plano emocional alterado contamina absolutamente toda tu vida espiritual. Toda tu vida espiritual. Por eso insisten tanto todos los grandes maestros en todas las grandes culturas, que controles tus pensamientos. Que controles tu pensamiento. El amor es un sentimiento, una reacción biológica o la expresión de algo trascendental. Esta sería la clave. Obviamente, el amor, según un autor u otro, pues puede ser descrito como un sentimiento, como una reacción biológica e incluso como la expresión de algo trascendental. Y sí que es posible que estas perspectivas, lo que sucede es que se solapan. Estas perspectivas se van a solapar. Mirar desde un punto de vista emocional, el amor es un sentimiento intenso, podríamos decirlo, ¿no? Un sentimiento intenso de afecto y conexión emocional que podéis sentir, que podemos sentir hacia otras personas, hacia otros seres, no solamente a personas humanas, no solamente a seres humanos, quiero decir, porque si no eres humano, no eres persona. No solamente a seres humanos, sino a tus propias mascotas, la gente que ama a su perro y siente un amor y sienten grandes emociones por su mascota, por sus animales de compañía. Y el propio animal siente afecto entre ellos, sienten y se manifiestan afecto entre ellos y sienten y manifiestan afecto con los humanos. También hay un amor a determinados lugares, a ideas y a determinados objetos. También podría darse. El amor, mis queridas y sensuales criaturas, pues puede ser experimentado en formas muy diferentes, ¿no? Tenemos el amor romántico, el amor filial, el amor platónico, el amor por la humanidad, por ejemplo, el amor por la naturaleza, el amor por las artes, en fin, luego amor se multiplica por muchos factores. Así que desde ese punto de vista, el amor es sería un fenómeno emocional que se puede experimentar y expresar de diferentes maneras. Desde el punto de vista biológico, pues el amor, si eres un científico materialista exclusivamente, pues puedes decir o puede ser visto nada más que como una reacción bioquímica en el cerebro, ¿no? Que involucra la liberación de neurotransmisores, hormonas, la oxitocina, la serotonina, en fin, y un largo etcétera. Todas esas sustancias químicas, ¿no?, pueden provocar sentimientos de felicidad, de conexión emocional y de bienestar, ¿no? Y los que se toman drogas, pues creen que están enamoradísimos porque eso les ha provocado un subidón, ¿no? Y también se ha demostrado que los niveles de estas sustancias químicas que están en el cerebro, en el cuerpo humano, pues pueden ser influenciadas por factores
lógicamente se potencian como la atracción física, la actividad, la intimidad, el compromiso. Cuando tú abrazas a un ser querido, incluso el abrazo de un amigo, incluso tu mascota, generas oxitocina. Y entonces te ves reforzado esa emoción que surge en tu corazón cuando la llevas a la acción, se ve reforzada por tu biología. La madre cuando tiene el niño en sus brazos por primera vez, ¿no?, y le da el pecho y todo esto, lógicamente se crea un vínculo todavía más fuerte por la acción en el cerebro de estas sustancias. Pero bueno, nosotros no estamos para estas cosas, para clases de biología. Pero desde el punto de vista trascendental, que es al que nosotros nos ocupa, nos concierne, el amor, el amor es visto como la expresión de algo muchísimo más grande y más profundo que la simple experiencia humana. ¿Ok? El amor es algo muchísimo más grande y mucho más profundo que la experiencia humana. Para los trascendentalistas, para muchísimas de las grandes filosofías que han presidido la humanidad, las religiones, el amor se considera por sobre todas las cosas como una manifestación del amor divino. La conciencia universal es una manifestación de la energía cósmica que impulsa la vida. El Señor Supremo es la energía cósmica que impulsa la vida. Por eso es el hacedor, el creador supremo. La energía cósmica que impulsa la vida. La creatividad impulsa la vida. Por eso cuando eres creativo, tu vida se impulsa. Se impulsa. Desde este punto de vista del amor trascendental, el amor ya no es solo un simple sentimiento o una reacción biológica, sino que es visto como una fuerza espiritual y transformadora. Una fuerza espiritual y profundamente transformadora. No hay nada que transforme más que el amor. Nada, nada. El amor trascendental lo expresa Quevedo en un soneto precioso, en su amor constante más allá de la muerte. Os lo grabé hace poco y ahora sí a lo mejor lo reproduzco ahora. En su soneto, en amor constante más allá de la muerte, Quevedo, este gran autor del siglo de oro español, y recordar que os he explicado cientos de veces ya que el siglo de oro español está lleno de trascendentalistas, es el siglo donde más misticismo hay en la literatura, donde más exaltación de los sentimientos trascendentales se dan. Bueno, pues Quevedo decía que expresa una idea de amor trascendental que va más allá de las limitaciones del tiempo y del espacio. Y es un soneto maravilloso, maravilloso. Ahora no sé, porque como los centros y en los colegios todas estas cosas ya nos enseñan, pues antes, por lo menos nosotros aquí en España, en el bachillerato siempre se leía, este soneto era imprescindible. Y yo lo escuché la primera vez con 13 años, 13 o 14 años. Y hasta el día de hoy es una de mis obras poéticas favoritas. Así que en este poema Quevedo, que es el narrador, declara una cosa hermosa, declara su amor eterno por su amada. Su amor eterno por su amada. Incluso, que es lo más bonito, después de la muerte. Y describe su devoción, esa devoción que él siente en el amor, como algo más allá de lo físico y de lo temporal. Más allá de lo físico y de lo temporal, el amor trasciende. El amor trascendental, según lo expresa Quevedo, es un amor que es incondicional, absolutamente incondicional, que trasciende la vida terrenal y que se convierte en una fuerza que se conecta, o una fuerza que conecta, propiamente dicho, a dos almas más allá de la muerte. Es una fuerza que conecta a dos almas más allá de la muerte. En este poema, en este soneto, Quevedo afirma que su amor será tan fuerte
que incluso después de que su cuerpo haya muerto, él seguirá amando a su amada desde el más allá. Este tipo de amor, como lo describe Quevedo, ya no está limitado por las barreras físicas ni temporales de la vida, sino que es una fuerza eterna. El amor para Quevedo es una fuerza eterna que trasciende la muerte, una fuerza eterna que trasciende la muerte. Quien ama nunca muere. Resumiendo, el amor trascendental, tal y como lo expresa Quevedo en su soneto, es un amor que va mucho más allá de lo físico, lo temporal, y trasciende absolutamente la vida terrenal. Es esta fuerza que os decía que conecta a dos almas más allá de la muerte y que se convierte en un símbolo absoluto de devoción y de amor incondicional. Ese amor que expresa Quevedo es el amor que tiene que sentir la Yiva por el Señor Supremo, para el trascendentalista, y es el amor que el Señor Supremo siente por la Yiva, por el alma condicionada. Ese amor que va más allá, que trasciende y une a dos almas eternamente, eternamente. Así que quien en Dios está enamorado, quien de Dios, el alma que de Dios anda enamorada, ya trasciende su morada. Ya da igual, por eso para el verdadero trascendentalista le da igual estar en este mundo o en el otro, porque él solo quiere vivir en el amor divino, en el amor trascendental. Quien ama ya trasciende. Quien ama, trasciende. Grabaros esto bien. Quien ama, trasciende. Vamos a escuchar el poema, el soneto, porque es muy breve. Os lo voy a poner. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán, ansioso lisonjera. Mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido. Venas, que humor a tanto fuego han dado, médulas, que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Polvo serán, mas polvo enamorado. Esa última parte es absolutamente maravillosa. Y otra parte muy bonita dice, perder el respeto a ley severa. Perder el respeto a ley severa. Pierdo el respeto por la muerte porque mi amor es vehículo trascendental. Entonces, nadar sabe mi llama, la agua fría, y perder el respeto a ley severa. Quien ama no muere, quien ama navega. El río se está refiriendo a la laguna Estigia, obviamente del antiguo, las creencias de los antiguos griegos, ¿no? Pero el pasar al reino de Hades. Esta forma en la que Quevedo lo expresa, cómo el amor lo impregna todo, incluso hasta las vísceras, todo es influenciado y dice, polvo será, mas polvo enamorado. El amante nunca muere. Por eso tenemos que vivir por y para el amor trascendental, y hacer de la trascendencia nuestra verdadera vocación,
Tenemos que ser de vocación trascendente, no de vocación religiosa. De vocación trascendente, espiritual, no de la religión material, sociológica y cultural. El trascendentalista no estamos interesados en los factores sociológicos, no estamos interesados en las formas, estamos atraídos por el fondo, por el fondo. A la abeja puede que se acerque a la flor porque la reconoce en su forma, pero lo que busca de ella es el néctar que encierra en su fondo. Es el néctar que encierra en su fondo. Si no hacéis esto, si no profundizáis, entonces simplemente seréis coleccionistas de flores, pero nunca, nunca, nunca descubriréis el polen. Nunca haréis miel en vuestros corazones, porque os quedaréis con la forma externa y no encontraréis el néctar que la flor encierra. Y de hecho la abeja, una vez que ha obtenido el néctar, se va, porque no es la belleza de la flor lo que le atrae, no es su forma externa, sino el néctar que contiene. Por contrapunto, una de las emociones con las que algunos estáis lidiando ahora mismo, una de las emociones, por contrapartida al amor y todo esto que hemos hablado, ahora vamos a dar una de cal y una de arena. La frustración, la frustración, la frustración. La frustración es la más común y natural de todas las emociones y es la que todos, sin excepción, en una forma o en otra, experimentamos. Y hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Y a veces, mis queridas y sensuales criaturas, puede ser muy difícil de superar la frustración. Krishna trata de por todos los medios de que Arjuna supere la frustración. Y por eso le dice que se mantenga al margen de los pares de opuestos, de la felicidad y la aflicción, de la riqueza y la pobreza, del frío, del calor. Por eso le instruye acerca de la dualidad, para que te retires del mundo de la frustración. Quien no trasciende se frustra, porque es prisionero, es rehén de la dualidad del mundo. Es rehén. Y puede ser difícil de superar. Muchos me escribís contándome vuestra frustración, que estáis frustrados. No hay una varita mágica para librarse de la frustración, sino la propia introspección y la propia profundización y la propia honestidad de uno consigo mismo. Pero bueno, os puedo dar alguna estrategia. Os voy a dar alguna estrategia que pueden ayudar para lidiar con la frustración. Primero, identifica claramente cuál es la fuente de tu frustración. ¿Cuál es la fuente? Porque hay veces que tenemos frustraciones ocultas y estamos proyectándola en otra cosa que realmente no tiene nada que ver con lo que nos está pasando interiormente. Pero con sinceridad, porque es que uno se pone delante del espejo y siempre piensa de uno mismo, el ego, cuando se ve en el espejo siempre dice, ay chaval, lo que valgo, uy, qué bonito soy. Tienes que tratar de entender la raíz del problema, enfocarte en lo que te está causando frustración y pregúntate qué es lo que te está molestando y por qué. Es a lo que Krishna enfrenta a Arjuna. Le enfrenta la raíz del problema. Le dice que se tiene que enfocar en lo que le está causando la frustración y que se pregunte qué es lo que le está molestando y por qué. Segundo, que también lo hace Krishna con Arjuna, acepta la situación. Acepta la situación. Mira, Arjuna, estás en el campo de batalla de Kurukshetra, eres un satria, te va a tocar pelear. No hay más. ¿Lo aceptas o no? Tienes que reconocer, por eso le explica Krishna a Arjuna, le está diciendo, Arjuna, hijo mío, tienes que reconocer que hay cosas que están fuera de tu control y que no siempre puedes conseguir lo que quieres. Si aceptas esta situación, esto te va a ayudar a librarte de la tensión y del estrés.
Tienes que aprender que están las cosas fuera de tu control y es lo que Krishna le enseña a Arjuna. No está bajo tu control, son las modalidades de la naturaleza y en última instancia, yo. Por eso le manifiesta la forma universal. Miles de bocas que están masticando a los soldados, dice, si tú no tienes nada que ver en esto, soy yo el que ha dispuesto, tú no tienes el control. No tienes el control. Tercero, aprende de la experiencia. Aprende de la experiencia. El abuelo Bhisma instruye a Yudhishthir por su experiencia. El maestro espiritual te instruye en base a su experiencia. No es porque sea un teórico, es porque es un práctico. Aprende de la experiencia. Todo lo que pasa en los Pándavas es para que tengan experiencia. En lugar de centrarte en lo negativo, tienes que intentar ver la situación como una oportunidad para aprender algo nuevo. Tienes que analizar lo que salió mal y piensa en cómo puedes evitar que esto te vuelva a suceder en el futuro. Defecto comprendido, mis queridas y sensuales criaturas, defecto eliminado. Cuarto, pues si estás muy frustrado, pues busca apoyo. Claro, que un buen amigo es difícil de entender hoy en día. La amistad es un lujo que, que raramente se conquista en esta vida. Pero si tienes la fortuna de tener un amigo de verdad, un amigo sincero, habla con un amigo. Con algún familiar cercano, de verdad próximo, alguien que de verdad te ame, no que te adule, que te ame. Y por último, bueno, pues hay terapeutas muy buenos también, a un nivel ya más bajo, ya no estamos hablando de trascendentalistas, pero que sí que para determinadas frustraciones pues te pueden ayudar a que encares tu frustración, ¿no? A veces solo con hablar con alguien ya te puede ayudar a que te sientas mejor. Y si tienes, y si tienes la suerte de tener un terapeuta que sea devoto, pues ese es el mejor terapeuta de todos. Un terapeuta trascendentalista. Otro aspecto muy importante, escucha bien, practica la autocompasión. La autocompasión no es que te tengas que compadecer a ti mismo, oh mísero de mí, oh infelice, apurar cielos pretendo que delito cometí contra vosotros naciendo. No, eso no es esa autocompasión. Quiero que te trates con amabilidad y con respeto, que te trates con amabilidad y con respeto y con compasión. En lugar de culparte todo el tiempo y de criticarte, tienes que aceptar sencillamente que tienes límites y que cometer errores, mi querida y sensual criatura, es parte del proceso de aprendizaje. Venimos a este mundo, según el Shastra, con 4 maletas, con 4 equipajes. Tenemos sentidos imperfectos, vivimos en ilusión, tenemos tendencia a engañar y cometemos errores. Háztelo ver por ti mismo. Y por último, haz algo diferente. Haz algo diferente a través de la creatividad. Cambia la actividad o el entorno. Tienes que salir de la fuente de tu frustración. Tienes que practicar una actividad creativa que te haga disfrutar a través de una actividad creativa. Hay cientos de actividades creativas, desde el ejercicio físico, la lectura, las artes escénicas, la música, todas estas cosas, todo lo que hagas por crear te va a ayudar a aliviar esa tensión. Refúgiate en tu potencia creativa. Puedes crear cosas nuevas, no te quedes con el viejo escenario. Siempre hay canciones nuevas para olvidar viejas penas. Siempre hay canciones nuevas para olvidar viejas penas. En las guerras se componían canciones para olvidar las penas. Durante la guerra los soldados cantan canciones y componen canciones nuevas para olvidar las viejas penas de lo que están pasando. Así que, para un trascendentalista, para alguien que quiere ser trascendentalista, tiene que recordar que superar la frustración
Es un proceso que requiere práctica y paciencia. Y Krishna se lo dice a Arjuna. Arjuna dice, porque pienso yo que controlar la mente es más difícil que controlar el viento. Y Krishna le dice, se puede conseguir con práctica constante y con desapego. Con tiempo y esfuerzo puedes desarrollar las habilidades necesarias para manejar la frustración de una manera efectiva. Ahora no pienses que es algo alopático, no es que me tomo una pastilla y ya. Tienes que parar el tren de tus emociones. Un ferrocarril cargado hasta arriba no se detiene en 100 metros. Aunque tú le eches el freno, hace... va frenando, salen chispas, pero el tren se sigue moviendo. ¿Por qué? Porque tienes inercia. Hay una inercia que te está empujando. Tienes que echar el freno y hasta que consigas vencer esa inercia. Consecuencia de la frustración, hay otra emoción que es muy peligrosa, que es la ira. La ira. La ira es una emoción humana que es natural. A ver, es natural sentir ira, ¿eh? Y es natural que se experimente cuando uno se siente amenazado, justamente cuando uno se siente frustrado. Cuando uno se siente frustrado, obviamente, cuando uno se encuentra así, con un estado de frustración, pues lógicamente, o se siente injustamente tratado, va a surgir la ira. O por tu propia codicia y por tus propios deseos no satisfechos, la ira se dispara. La ira puede ser una respuesta normal a ciertos eventos y puede ser útil en algunos momentos, en algunas situaciones concretas. Obviamente cuando la utilizas, obviamente para protegerte a ti mismo, a uno mismo o a los demás. Obviamente un guerrero en el combate tiene que utilizar un tipo de ira, tiene que pelear porque si no ni se defiende él ni defiende a los demás. Sin embargo, cuando la ira se convierte en un problema, entonces causa tremendos desajustes en las relaciones personales, en el trabajo y en la salud mental y física. Los que están todo el día cabreados terminan mal, muy mal. Y es muy importante aprender a controlar la ira para evitar que se convierta en algo destructivo. Por eso Arjuna es instruido por Krishna para que controle la lujuria, para que controle la ira, porque es como el fuego que arde y que lo consume todo. La génesis de la ira puede ser diferente para cada persona y puede ser diferente para cada situación, pero a menudo se deriva de una sensación de amenaza, de injusticia a veces o de frustración, pero cuidado. Uno que tiene un deseo oculto está frustrado porque no lo consigue y eso lo sugeriría. No significa que la frustración te la estén provocando los demás, no, la frustración te la están provocando tus propios deseos no satisfechos. Lo que tú tienes ahí escondidito es lo que te hace reaccionar de forma iracunda y se te pone la cara como un semáforo en rojo. ¿Ok? Y la ira la podéis ver desde los desencadenantes más básicos, como puede ser una simple situación de tráfico. Lo veis en los semáforos, la gente se baja de los coches y se dan de bofetadas. Una discusión con un ser querido, una situación laboral que te está estresando, que te sientes injusto y la ira te surge en ese momento. O puede ser interna y esta es mucho peor todavía, porque son pensamientos negativos recurrentes, pensamientos negativos recurrentes. Y ahí estás cociéndote en tus propios pensamientos negativos recurrentes. Y el pensamiento negativo recurrente es un poderoso enemigo del ser humano y es el mayor aliado del diablo. El pensamiento negativo recurrente es lo peor que existe. Para controlar la ira es muy importante, mis queridas y sensuales criaturas, que aprendáis a reconocer las señales de advertencia temprana. La ira no se presenta de improviso. Hay señales de advertencia temprana, tal y como los radares de alerta temprana pueden localizar un objeto muy distante cuando es enemigo. Comienzas a detectarlo de lejos. Y entonces los sistemas de alerta temprana notifican a las defensas que en la lejanía una amenaza está surgiendo.
de tal forma que cuando se presenta la defensa puede actuar contra ella. Tenemos que reconocer los avisos de alerta temprana que se nos presentan. Algunos son fisiológicos, muy sencillos. Dices, estás entrando en ira, uy, se me está acelerando la frecuencia cardíaca. Me estoy poniendo tenso, la tensión muscular. Los pensamientos negativos en ese momento hacen bla, bla, como una olla que rompe a hervir. De pronto hace bla, 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 bla. Y tienes que tomar medidas contundentes para evitar la escalada de la ira. Tienes que tomar medidas contundentes. Hay muchas técnicas. Os puedo dar algún consejo. Para un trascendentalista, la respiración en el yoga es fundamental. La respiración profunda, la relajación. Tómate minutos para respirar profundamente. Relájate antes de responder a una situación que te ha hecho enfadar. No respondas de inmediato, nunca respondas en caliente, no te dejes largar porque la lengua es terrible. Detrás de la lengua va toda la basura. Más cosas. Cambia el enfoque. Cambia el enfoque. Trata de enfocarte. Trata de enfocarte en una imagen o un pensamiento que lo haga, que te haga sentir feliz, que te haga sentir relajado. Cambia, enfócate en un pensamiento constructivo. Cuando en Peter Pan le dice, para que Peter Pan pueda aprender a volar, le dicen, ¿cuál es tu pensamiento alegre? Necesitas un pensamiento alegre. Para poder volar se necesita de un pensamiento alegre. En lugar de centrarte en lo que te hace enfadar, busca tu pensamiento alegre para poder volar como Peter Pan, para poder hacerlo. Más cosas. Ten una comunicación asertiva. Asertiva. Aprende a expresar tus sentimientos de manera clara y asertiva, sin atacar y sin culpar a los demás. Aprende a expresar tus sentimientos de esta forma, de una forma asertiva, sin que ataques o culpes a los demás. Luego en 3 cosas o 4, no sé cuál está la cuarta o la quinta. Otra muy importante. Escuchad bien. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Cristo te lo enseñó en el Evangelio. El perdón es la llave del cielo. El perdón es la llave del paraíso. El perdón. Cristo dio el ejemplo supremo de perdón. Estaba en la cruz torturado y dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón te da la vida. Aprende a dejar ir el resentimiento. Suelta ya de una vez el enojo hacia los demás. Deja ir el resentimiento. Déjalo que se vaya. Aprende a perdonar. Hacer ejercicio regular también te va a ayudar. El ejercicio físico obviamente pues reduce la tensión y el estrés y te puede ayudar a prevenir la ira. Y sobre todo, márcate una terapia trascendental creativa. Aprende. Tienes que explorar y comprender las raíces de tu ira y tienes que tienes que darte a ti mismo las herramientas para controlarla de manera efectiva. Necesitas una llave inglesa, una llave de paso que te ayude a cerrarlo y a través de la creatividad se consigue. Es muy importante que recordéis que aprender a controlar la ira también nos va a tomar un tiempo y que necesitamos de una cierta práctica. Nos va a llevar un tiempo y vamos a necesitar de una cierta práctica, pero es posible controlar la ira y puede mejorarte significativamente la calidad de tu vida y tus relaciones interpersonales. Como caigas en la ira, estás muerto. Estás muerto. ¿Se pueden controlar los sentidos a través de una práctica espiritual? Tal y como Krishna le está enseñando a Arjuna. El Bhagavad Gita es un manual de psicología práctica inmenso. Inmenso.
La pregunta desde el punto de vista externo, desde el punto de vista material, entonces, ¿pueden controlarse los sentidos a través de una práctica espiritual? Por supuesto que sí, por supuestísimo que sí. Las prácticas espirituales involucran la meditación, la atención plena y la introspección, que es lo único que te puede ayudar a controlar tus sentidos. Y estas prácticas pueden permitirte a ti y a cualquier persona que se concentre en el momento presente y que disminuya la influencia de los estímulos externos en sus sentidos. Eso es lo que pretende la práctica espiritual. La meditación trascendental, la meditación en los mantras, cualquier tipo de meditación, cualquier rezo del rosario, cualquier tipo de meditación que se hacen en todas y cada una de las prácticas espirituales, ayudan a la persona a reducir la actividad del cerebro, que se asocia con la distracción y con la ansiedad. Y esto te va a permitir concentrarte mucho mejor en qué, en tu interior, que estás siempre concentrado en lo que está ahí fuera, que no estás pensando en ti mismo, que no te conoces, que eres un completo desconocido. Tienes una lista de contactos en tu agenda inmensa, en tus redes sociales. ¿Cuántos contactos tengo? Pero hay un contacto que no tienes, que es el tuyo. El contacto con tu ser interior no lo tienes en tu agenda, compadre. Y si no tienes el contacto con tu yo interior en tu agenda, no vas a nunca tener en tu agenda a Dios, porque te falta el vínculo. Dios solo se va a poner en contacto con tu yo interior. Así que la atención plena, por otro lado, te va a ayudar a que te centres en prestar atención consciente, que es muy importante, consciente, al momento presente. Y ahí todos tus sentidos se van a quedar congelados, se van a quedar incluidos y vas a poder observar sin juzgar lo que uno siente y experimenta. Y es muy importante que tengáis en cuenta que la capacidad de controlar los sentidos varía también de una persona a otra persona y que va a depender de muchos factores, incluidos los niveles de su estrés, de su salud mental, de su salud física, de su habilidad de concentración. Así que no podéis coger a la gente, como hacen los fanáticos religiosos, en 3 días tómate este pedazo de libro que te pego con él en la cabeza, te vas a memorizar 700 versos, 40 tal y vas a cantar 700 rondas del rosario. Todo externo. Tienes que saber cómo se administra la medicina. Como ya os expliqué en un ejemplo, cómo el mulero le va quitando una vuelta a la mula cuando la saca de la mina para que vaya viendo la claridad y no se le quemen las retinas. Y además, muy importante, que el control de los sentidos no significa la eliminación de las sensaciones. A ver si os metéis esto en la cabeza. El control de los sentidos no significa la eliminación de las sensaciones, ¿ok? Sino es más bien, sería más bien la capacidad de responder a ellas, a las sensaciones, de una manera equilibrada y consciente. A través del diálogo interno puedes conocer y puedes controlar las sensaciones y responder a ellas. Resumiendo, las prácticas espirituales te ayudan a controlar los sentidos. Pero es muy importante que recordéis, mis queridas y sensuales criaturas, que esto no te va a ocurrir de una manera inmediata, que os insisto siempre en esto, y te va a requerir, como dijo Krishna, práctica constante y desapego. Además es necesario, la mayoría de las veces, vas a necesitar un guía, un instructor que esté más experimentado en desarrollar estas habilidades de una manera efectiva, de una manera efectiva. Y por último, quiero hablaros de un sentimiento muy hermoso que acompaña a los místicos, que es la nostalgia. La nostalgia. La nostalgia es la tinta con la que el poeta, utilizando la pluma del recuerdo, escribe sus poemas. Es la sustancia que mueve al místico, la nostalgia del anhelo espiritual.
de haber perdido o de añorar el amor divino, de añorar lo trascendente. La nostalgia es una emoción que se caracteriza por la añoranza o el anhelo. Ya en algunas clases, aquí en el ASRAN incluso os expliqué la filosofía que vivimos por anhelo, por anhelar, por el anhelo. Así que la nostalgia sería el anhelo de volver a una época o una situación del pasado que se recuerda con cariño o afecto. El alma conscientemente, tú no recuerdas la vida espiritual como tal, pero tu alma la añora, porque tu alma está hecha de esa misma sustancia. Por eso el místico siempre anda vuelto en un halo de nostalgia. De nostalgia. Por eso Jorge Manrique dice, recuerde el alma dormida. Avive eso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Es una sensación que puede ser desencadenada por varios factores. A veces una simple música te invade un sentimiento de nostalgia y no sabes de dónde te viene. Las fotografías antiguas, los olores, curiosamente los olores, tienen una capacidad tremenda de evocar nostalgias. Lugares que nos recuerdan un momento o una persona particular. El alma va a sentir nostalgia porque va a experimentar a través de los sentidos externos de la percepción sensorial, va a percibir la caricia de Dios en el viento, el aroma de Dios en el olor a tierra mojada, en tantas cosas. La nostalgia a menudo se asocia también con sentimientos de tristeza, de melancolía, ¿no? Con una sensación como de pérdida. Y puede estar relacionada con experiencias positivas o negativas del pasado. Aunque la nostalgia mística, la nostalgia del poeta, es una nostalgia placentera. Es contradictorio, ¿no? Es cuando puse el poema de Santa Teresa de Jesús de muero porque no muero. A la vez que está expresando eso, toda esa nostalgia del encuentro con el amado, pero a su vez Santa Teresa está experimentando. Es una sensación placentera en el recuerdo del amado. Así que es una emoción que es placentera, aunque pueda parecer contradictoria. Y también puede ser dolorosa si se siente la impotencia para volver, para encontrarse con el objeto amado. O si uno se siente atrapado en el pasado, ¿no? En el místico se da, Santa Teresa, San Juan de la Cruz lo expresan muy bien. Ellos tienen este tipo de nostalgia, se sienten atrapados. Santa Teresa lo expresa, que está atrapada en el cuerpo, está atrapada en la vida. La nostalgia es una emoción común y natural, obviamente, que se experimenta por cualquier persona y en cualquier momento. Todos hemos andado nostálgicos. Sobre todo en momentos de transición o de cambio, ¿no? Cuando uno se aleja del hogar familiar por primera vez, cuando se termina una relación, incluso cuando se cambia de trabajo, ¿no? Hay diferentes niveles. La nostalgia también es un mecanismo de afrontamiento, ¿no? Que te ayuda a lidiar con situaciones difíciles, porque te permite recordar momentos felices y sentirte conectados con ese pasado feliz del alma. Los místicos, a menudo, experimentan una profunda conexión con lo divino o lo espiritual, como lo queráis llamar. Y esta conexión le lleva a experimentar esta sensación de nostalgia de la que hablaba Santa Teresa, de que hablaba San Juan de la Cruz, la que misma que expresa Sri Chaitanya Mahaprabhu. Es esa conexión que le lleva a experimentar esa sensación de nostalgia. Es una nostalgia por un estado de conciencia que siente que han perdido. Es un lugar o un estado de conciencia que se fue. Esa nostalgia es el resultado de su búsqueda espiritual continua. Es el resultado de su búsqueda espiritual continua y de su deseo de experimentar la unidad con lo divino, de abrazar lo divino, de sentirse arropados en lo divino. Para los místicos,
La experiencia de la unión con lo divino puede llegar a ser tan intensa que puede ser muy difícil de expresar con palabras. Pueden sentir que han experimentado un estado de conciencia que está más allá de lo que es posible en la vida cotidiana. Y esta experiencia los deja anhelando volver a ese estado. Por eso leemos tantas veces, cuando el sádhaka, cuando el devoto avanzado, cuando el trascendentalista tiene una visión de lo divino, una revelación, se llama el esfurti, una visión interna, y tiene esa contemplación, después queda triste y abatido, porque se ha perdido esa visión. Y eso se retroalimenta en oleadas. Además, esa experiencia mística implica un sentido de desapego del mundo material, obviamente, y una apertura hacia la trascendencia. Porque cuando uno prueba un gusto superior, evidentemente va dejando un gusto inferior. Eso lleva a una sensación de desconexión con la realidad cotidiana. Por eso a veces estos grandes místicos parecían locos, por eso Chaitanya Mahaprabhu estaba desconectado de la realidad cotidiana. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, todos estos místicos están desconectados de la realidad cotidiana. San Francisco, lo que le lleva a aumentar la sensación de nostalgia por ese estado de conciencia más elevado y esa sensación de pertenecer a algo más grande que uno mismo. Por eso es tan hermoso el proceso espiritual. Tenéis que descubrir que pertenecéis a algo más grande que vosotros mismos. Resumiendo, mis queridas y sensuales criaturas, la nostalgia de un místico es una manifestación de su deseo de experimentar la unidad con lo divino y la sensación de pérdida que sienten al regresar al mundo cotidiano después de una experiencia mística tan profunda, tan profunda. Desde la perspectiva de un trascendentalista, la unidad en la diversidad se entiende como una conexión fundamental entre todas las cosas. Cuando Krishna decía, Chaitanya Mahaprabhu, Achintya Veda Veda Tattva, todo es uno y simultáneamente distinto. Krishna dice en el Gita, aquel que me ve a mí en todo y ve que todo está en mí, yo nunca le pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Para el trascendentalista, la unidad en la diversidad se entiende como una conexión fundamental entre todas las cosas, a pesar de sus aparentes diferencias que solamente son externas. El trascendentalismo enfatiza la importancia de conectarse con la naturaleza y el universo, con el ser divino, y de encontrar por encima de todo una armonía entre la humanidad y el mundo natural. El mundo está destrozado porque los trascendentalistas no son oídos. Por eso no hay una armonía entre la humanidad y el mundo natural. El trascendentalismo cree que la unicidad de todas las cosas y en la presencia de un espíritu universal está presente en todas las formas de vida. Para un trascendentalista, la diversidad no es sino una manifestación de la riqueza y de la complejidad del universo. Y es algo que se tiene que celebrar y que se tiene que apreciar. Algo que se tiene que celebrar y apreciar. La unidad en la diversidad se alcanza a través de la conexión y la interdependencia entre todas las cosas en el universo. El trascendentalista cree en la importancia suprema de estar en sintonía con la naturaleza y en aprender de ella, con la naturaleza espiritual, para comprender nuestra interdependencia con el mundo natural y con todas y cada una de las formas de vida. Por eso Krishna te dice que el que ve con iguales ojos a un elefante, a un manso y erudito brahmana, a un perro y a un comeperros es un sabio de mente estable, porque es un trascendentalista que ya está en sintonía con la naturaleza y el mundo natural. El trascendentalista aboga por la importancia de la expresión individual y de la creatividad. Aboga por la importancia de la expresión individual y de la creatividad, lo que significa que cada ser humano tiene su propia voz única
y valiosa que puede contribuir, aunque os parezca increíble, al bienestar del universo entero. Al bienestar del universo entero, de todo el universo en su conjunto. Así que la diversidad de opiniones, de experiencias y expresiones humanas es vista por el trascendentalista como una fuerza enriquecedora, no como una fuerza separadora. Es una fuerza enriquecedora y es una forma de lograr la mayor comprensión del mundo y de nuestra conexión con él. En resumen, desde la perspectiva del trascendentalista, la unidad en la diversidad se logra a través de la conexión con la naturaleza espiritual, con la naturaleza material, porque todo es parte de Dios. La comprensión de la interdependencia que hay entre todas las cosas y en la apreciación de la diversidad como una fuente de riqueza y de crecimiento. Tenéis que ver la diversidad como una apreciación, como una fuente de riqueza y de crecimiento. Y por favor recordar esto último que os he dicho, que es muy importante. Muy importante. La expresión individual, la creatividad. La creatividad es tan importante porque, como os he dicho, cada ser humano tiene su propia voz, su propia única y valiosa voz. Por eso hay un poema muy hermoso que a mí me gusta mucho, solo un fragmento y dice: pongo mi voz para el que quiera usarla, como su propia voz, como su propia alma, pongo mi voz. Esa es la misión del maestro espiritual, nada más pone su propia voz para el que quiera usarla. Por eso el poeta da voz a las causas ajenas, le da voz al necesitado. El trascendentalista hace eso. Es la voz del necesitado, es la voz del amante, es la voz del enamorado. La creatividad es la voz de todos. Y tenéis que entender que cada ser humano tiene su propia voz y que es valiosa, pero que es tan valiosa que contribuye, creedme, al bienestar de todo el universo. Un solo ser humano es así de importante. Es así de importante. Bueno, espero que con el cambio de horario no se nos haya ido la creatividad. Si tenéis preguntas, ahora es el momento. O estáis en el mundo de las emociones. A ver, que tengo por ahí una... Ah, vale, nada. Pensé que era un mensaje, pero no es anterior. Bueno, si Yo tenéis... he quedado en el mundo de las emociones. Estoy muy... me ha agarrado la nostalgia. Bueno, esa es buena duda. La siento hace mucho, desde chiquita. Bueno. Pues tu emoción es la nuestra. Todos los versos que cita los recuerdo de mi secundaria, tantos años, y por algo aún los recuerdo, ¿no? A Manrique, a Teresa de Ávila. En la secundaria que yo hice, que tenía latín, sí leíamos. Sí, y griego, y era la buena, la que hicimos nosotros. Yo también hice esa. Y filosofía, y Ya, literatura. tal cual, castellano antiguo, sí. Sí. Y bueno, no, venía pensando, lo suelo hacer para poder aterrizar, ¿no? Bueno, venía pensando cómo se ha averiado esta, este recuerdo, ¿no? Como Lacan cita para mí algo interesante, habla de, que para mí tiene que ver con esto, con el Ananda, ¿no?
él dice el recuerdo de lo nunca olvidado, esa contradicción, ¿no? Entre cómo puede haber recuerdo si nunca se olvidó, si no hubo olvido, pero exactamente, ¿no? Es así. Y nada, y venía pensando que en estos tiempos, esta necesidad de poder permanecer, como decía Quevedo, el amor constante también, ¿no? De poder rescatar esa constancia para poder quebrar esa inercia. Yo encuentro en mi práctica profesional todo el tiempo esa dificultad con los pacientes, ¿no? Donde hay un punto donde no se les puede hacer recordar ese ananda, esa búsqueda, que sería el hilito, ¿no? Que les permitiría deslizarse, porque se ha dañado la voluntad, el poder. También escuché una frase de un sacerdote que hablaba del elogio de la lentitud, poder recuperar esa palabra me encanta, elogio, ¿no? Un Elogio de la elogio lentitud. de Qué lentitud. buena. Sí. Sí, qué buena. Y cómo, bueno, cómo poder poner ese palito allí en la rueda y que es necesario para poder ir desarrollando ese gusto superior. En mi familia hay, bueno, ya partió, hay un sacerdote, era el primo de mi madre, psicólogo también, era sacerdote de la congregación de Don Bosco, salesiano, así que también he tenido unas charlas hermosas con él. Y en una oportunidad él estuvo dirigiendo un grupo de adicción y también él hacía algo parecido a inculcar un gusto superior. Casi no le prestaba atención a la adicción que la persona tuviese. Y él decía, es como hay un concentrado, tú tienes que agregar agua, 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 hasta que ese concentrado se derrame por el vaso impulsado por el agua, ¿no? Y bueno, venía pensando en eso, pero bueno, también esa dificultad de tentar, de motivar a las personas para ese gusto superior, ¿no? Tal vez sea prestarles por un tiempo el ánimo de uno, ¿no? Yo a veces me encuentro como terapeuta que hago eso, ¿no? hay como un préstamo que hago inicial de entusiasmo, de motivación, para que se anime a transcurrir por esa diversidad, que le permita tal vez encontrar la frecuencia con su gusto. Si tal vez es por la danza, si tal vez es por los sonidos, y allí poder vincularse con algo que está superior por estar vibrando en otra frecuencia, ¿no? La creatividad siempre, siempre, siempre te va a llevar a la trascendencia. Claro. Siempre. Has dicho una cosa muy hermosa, has dicho el olvido, pero en verdad, Udava querida, no hubo olvido, hubo engaño. Hubo distracción, no está olvidado porque lo tienes presente y por eso la emoción vuelve en tu lágrima, porque nunca se perdió. ¿Me entiendes? No hubo olvido, hubo distracción. Sí, hubo un velo, ¿verdad? Hubo engaño, claro. Por eso Blavatsky cuando escribía Isis sin velo, había que correr el velo de... El velo que nos tiene cubierto, la venda que tenemos. Siempre pudimos ver, lo que hubo fue un obstáculo que nos pusieron delante. Todo ese espíritu de la poética, de la trascendencia, de nuestra secundaria, toda esa gente maravillosa del siglo XX, todos esos dones estuvieron ahí, pero Maya, la vida es experta en eso. No pueden hacer que lo olvides porque es tu propia esencia, es tu propia naturaleza, pero te van a distraer tanto para que nunca mires en tu bolsillo. Andas muerto pidiendo fuera y tú tienes las monedas de oro en tu bolsillo, pero te distraen para que nunca metas la mano en ese bolsillo. Entonces no es propiamente olvido, porque si no la nostalgia no estaría presente, sino distracción, querida, distracción. Nos distrae con cosas baladíes. Nos cambiaron a Santa Teresa por Burger King. Expresado así coloquialmente.
No, pues yo creo de todas formas que tus pacientes tienen mucha suerte, porque tener una profesional que además sea una trascendentalista es rarísimo. Así que todos Ahora somos estoy en un instrumentos. sí, ahora estoy en un impasse porque no estoy tomando pacientes nuevos, pues me estoy reciclando. Eso está bueno. Estoy reciclando, sí. Eso está Así bueno. que Reciclarse es bueno. Yo hice lo mismo, he dejado hace poco un montón de cosas y me he concentrado en otras. He dicho, espera, espera. Cuando uno se adentra demasiado en un camino y ya no lo reconoce, mejor es volver al cruce. Al cruce donde lo tomó. Pues a veces mejor volver al cruce y decir, espérate, espérate. Me voy al cruce de camino que me parece que esta vereda no era... Y uno se vuelve tranquilo, sin frustración. Se vuelve al camino y dice, a ver, ¿qué pasó? Ah, pues en vez de ese, ahora voy a coger por allí. Uno siempre puede volver a su origen. A ver, la has puesto, dice, ¿tienes la mejor amiga? Pues sí, sí la tienes. Que te ha puesto, te ha puesto y dice que tienes la mejor amiga. Pues sí, sí la tienes. yo también ¿Alguno, la tengo. Somos ¿alguno más? Delis. Sí. Las dos no sois dos. Hay veces en las que uno y uno son 11. 11, muy bueno. Las dos juntas no sois dos, sois 11. Muy bueno. Uno y uno son 11, cuando se sabe emplear. Bueno, ¿alguno más? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Algún desafío? Haribol. Aribol, mi querida Lalita, nuestra artista creativa. Bueno, quería agradecerle la clase de hoy. Y yo los carteles que me haces, que por un momento dije, la voy a cagar como los tenga que hacer yo. ¿Sabes cuál es la clave, bueno, Lalita? Cómo ser maestro sin dejar de ser discípulo. Siempre tiene que aprender uno. Sí. Bueno, además de hoy, de agradecerle también, especialmente porque cuando habló de la nostalgia, como que se abrió una nueva puerta en mi interior, porque yo era una palabra que tenía como con un significado despectivo de alguna manera, ¿no? Como no la podía como abrazar o ver de una manera como asociada a la trascendencia. Así que, amén de que toda la clase fue hermosa, esa experiencia, ese detalle de asociar la nostalgia como la nostalgia del alma, ¿no? Entonces como me pareció hermoso también y se lo quería agradecer especialmente porque resignificó mi vínculo con esa emoción. Eso se trata, reencontrarse. Exacto. Así que agradecerle especialmente. No tienes nada que agradecer, corazón. Que vas a tener que agradecer. No hay nada que agradecer. El beneficiado de estas cosas soy yo. Porque si no, ¿dónde iba a soltar estas locuras? Que al mundo cuerdo no le importa. Si no es por esta ventanita, y ya estoy mayor para irme a cantar al metro. Eso lo hacía cuando tenía 18 años y 20, iba allí con mi guitarra a cantar al metro, pero ya subí las escalinetas, ya la rodilla, le digo, empiece, ya no. ¿Y con la cabra y el armonio también iba por ahí? Exactamente, no, con la cabra no, pero no, el armonio tampoco, pues la cabra no, pero sí, con un perro sí teníamos, que también hacía su papel de tierno. Y estábamos en los festivales, en las plataformas de Lucho Abrera, y luego venían los grises y todos para afuera, todos en fila. Y iba a un pub que se llamaba, una sala que estaba debajo del Arco de Cuchilleros, Toldería, donde actuaban muchos cantantes protesta y entre ellos Rafael Amor, que era un cantautor argentino que falleció hace un par de años, al que yo seguí mucho y el que me ayudó en toda mi adolescencia, ese cantautor argentino, un poeta también excelente, Rafael Amor, ese fue una de las personas que más marcó mi adolescencia. Fíjate tú.
Ese fue uno de los que me animó a ser poeta. Por eso tengo que ir a Argentina a tomarme un matecito a su salud allí. Aquí estamos esperando. Así que la forma de agradecérmelo es que me hagas un buen mate cuando vaya para Argentina con el loco de Gopípara. Claro que sí. Que iremos para allá. Bueno, oye, qué raro se me hace con el cambio horario, ahora hay sol ahí fuera y todo. Bueno, mis queridas y sensuales criaturas. Vamos a aguantar la nostalgia esta semana hasta que nos veamos el próximo domingo. Y de todas formas, como todo queda grabado, no importa, dejamos testimonio. Y vamos a profundizar más en todo esto de la creación, de la creatividad, etcétera, etcétera. A ver si me puedo dar una escapada, Gopípara, a ver si terminamos los menesteres en los que andamos liados y nos ponemos... Ay, perdón, que hay una pregunta de Connie. Es que si no levantan el maestro, y el maestro dice, ¿por qué llora sin razón y las lágrimas son frías? No se llora sin razón. No se llora sin razón. El llanto siempre es una expresión del alma. La lágrima fría es la de un materialista que llora por una rabieta por algo que ha perdido, pero cuando es sin razón, es porque es la nostalgia del alma. ¿Sabes por qué, Connie? Porque a veces el amor, el ananda que decía antes Údava, está en nuestra alma. Tenemos melosidad en nuestro corazón. Esa es nuestra esencia. Y la nostalgia del amor es lo que de forma espontánea a veces pone una lágrima en la comisura de nuestros ojos. ¿Y sabes por qué, Connie querida? Porque amando, hasta en una gota de mi llanto cabe el cielo. En una sola de nuestras lágrimas cabe el cielo entero. Y entonces no hay nada más hermoso que una lágrima de amor. Y lo más hermoso que hay es una lágrima sentida. La primera que en la vida nos roba el corazón. Decía el poeta, déjame una lágrima siquiera para prendérmela al alma cuando ya no estés aquí. Le decía a su amada, déjame una lágrima siquiera para prendérmela al alma. Déjame una emoción, porque mientras que me dejes una emoción voy a estar vivo. Por eso decía el poeta, déjame una lágrima siquiera para prendérmela al alma cuando ya no estés aquí. Fíjate qué bonito. Eso es lo mismo que enlaza también con lo que hemos visto de Quevedo. Déjame una lágrima siquiera para prendérmela al alma cuando ya no estés aquí. Con todas esas lágrimas, Connie, después te vas a hacer un collar precioso. Cuando llegues al otro lado, al mundo espiritual. Y uno llega al mundo espiritual con el collar de todas las lágrimas de amor espontáneas que brotaron de sus ojos. Y además llorar está bien porque te deja los ojos limpios. Bueno, vamos a poner fin a la clase. Vamos, que tengáis una semana emocionante. Y nos retomamos en esta república etérea de la fantasía en donde estamos viviendo. Chao, queridos. Haribol. Rade, rade. Haribol, muchísimas gracias. Haribol. Nada, vosotros.